Bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo la primera unidad, el primer tema de la primera unidad, que es la unidad de lógica y conjuntos. Y el tema que vamos a estar viendo hoy es el tema de lógica proposicional. Yo sé que por ahí varios de ustedes pueden llegar a pensar por qué vemos esto o qué es esto, por ahí ni siquiera lo han escuchado nombrar. Bueno, básicamente lo que vamos a estar viendo hoy es la base donde se fundamenta absolutamente toda la matemática, y no solamente eso, sino que la forma de en sí de razonar, de pensar, que bueno, es algo que va a ser realmente muy importante para tener una base para lo que va a ir siendo luego el curso. Bien, lógica proposicional, entonces, para aquellos que no saben lo que es, está compuesta por dos palabras. Por un lado tenemos la lógica, que básicamente es una rama de la filosofía que estudia el razonamiento. Es decir, básicamente la base de toda la ciencia y de todo el pensamiento científico o matemático. Por otro lado tenemos la palabra proposicional, que la palabra viene de proposición. ¿Qué es entonces una proposición? Básicamente es un enunciado, o sea, una frase, que posee cierto valor de verdad. Entonces, básicamente es una frase a la cual nosotros podemos atribuirle si esa frase es verdadera o falsa. Por decir un ejemplo, Juan fue a la tienda Esto podrían pasar dos cosas. Por un lado, que efectivamente fue a la tienda y que entonces el enunciado sea verdadero, o que no haya ido a la tienda y que entonces el enunciado sea falso. A esto es a lo que nos referimos cuando decimos que posee cierto valor de verdad. Hay otras frases, en cambio, que, por ejemplo, podrían ser, no sé, veamos algo un poco más numérico quizás. De todos los números, solo algunos son impares. Este enunciado, por ejemplo, sabemos que, digamos, por lógica que hemos ido desarrollando a lo largo de nuestras vidas, que este enunciado es siempre verdadero, ¿no? O sea, nosotros sabemos que existen números que son impares y otros números que no lo van a ser. Y por eso entonces nosotros sabemos que este enunciado siempre es verdadero. Pero de todas formas, esto es una proposición. Digamos, este que está acá era una proposición, este también es una proposición, porque estamos hablando de algo que tiene un valor de verdad, por más de que sea siempre verdadero. De hecho, los enunciados que son siempre verdaderos se llaman tautologías. Vamos a poner acá el nombre. Tautología. Son, de hecho, este tipo de enunciados los que más van a interesar a la hora de, por ejemplo, desarrollar algún teorema o hacer alguna demostración. Este tipo de enunciados que son siempre verdaderos es a lo que generalmente uno va a querer llegar para probar algo o para desarrollar alguna teoría. Veamos entonces, por ejemplo, a ver, otro enunciado que podría ser, ¿a cuánto está el dólar hoy? Básicamente una pregunta que nos hacemos todos los argentinos todos los días últimamente, cada vez menos o cada vez más, no lo sé. Digamos, tenemos esta pregunta. ¿Guarda algún valor de verdad? Digamos, ¿le podemos decir, atribuir un valor verdadero, un valor falso, si pasan ciertas cosas en el entorno, digamos, de este enunciado? Básicamente no, ¿sí? Entonces, esto que está acá deja de ser una proposición.
esto no es una proposición. Porque justamente deja de tener un valor de verdad. Entonces, bueno, con esto, teniendo en cuenta esto que vimos recién, vamos a empezar a usar lo que es la notación, ¿sí? Primero vamos a poner proposiciones. Y veamos, nosotros a estos enunciados generalmente les vamos a poder asignar una letra, ¿sí? Por ejemplo, nosotros decimos el enunciado, la mesa es marrón, pero luego en realidad nosotros vamos a querer, bueno, claramente esto se dan cuenta, ¿no? Que es una proposición porque tiene un valor de verdad. La mesa puede ser marrón o puede no ser marrón, entonces puede ser verdadero o falso. Y esto le vamos a asignar la letra, por ejemplo, P. ¿Sí? Lo vamos a anotar así. La letra que nosotros elegimos para el enunciado, acá, los dos puntos, y luego el enunciado que hemos decidido que vaya a ser nuestra proposición. En este caso, entonces, cuando yo digo la proposición P, voy a estar queriendo decir la mesa es marrón. Luego, no necesariamente tiene que ser la letra P, puede ser cualquier letra, por ejemplo, Q, R, no sé, H, ¿sí? No es necesariamente que tienen que tener un orden ni nada. Y podemos anotar básicamente las posibilidades de este enunciado en lo que se llama una tabla de verdad. Nosotros sabemos que esto se suele anotar algo así, que la proposición P puede ser tanto verdadera como falsa. Y esto nos está dando una tabla de verdad, ¿sí? Nos dice que la proposición P puede ser verdadera o puede tomar el valor falso. ¿Sí? Luego esto lo vamos a ir agrandando un poco más a medida que vayamos complicando un poco las cosas con las proposiciones. Bien, justamente yendo a eso, podemos ver lo que son los conectores lógicos. Porque a veces, digamos, hay proposiciones que se pueden básicamente combinar para crear nuevas proposiciones, cuyo valor de verdad va a depender justamente del valor de verdad de las pequeñas proposiciones que la componen, ¿sí? Por ejemplo, vamos a primero verlo con un ejemplo, luego vamos a analizarlo un poco más en detalle. Si yo tengo el siguiente enunciado, Pedro se casa y María está celosa. Entonces, en este enunciado, nosotros podemos determinar dos cosas. Pedro se casa, María está celosa. Tenemos dos enunciados distintos que me componen el completo de este enunciado. Y además de esta palabra y, que es básicamente el conector lógico que nosotros estamos queriendo justamente demostrar en este ejemplo. Entonces, nosotros vamos a llamar, por ejemplo, a esto lo vamos a llamar P, ese enunciado lo vamos a llamar P, a este enunciado lo vamos a llamar Q, y este conector lógico, el I que está acá, luego vamos a poner otro color, este I que está acá va a ser ese conector lógico que nosotros vamos a buscar, lo vamos a anotar como este sombrerito así, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar diciendo P y Q, ¿sí? Básicamente, este enunciado se puede escribir de manera, digamos, con la notación proposicional como P y Q. Es decir, P es Pedro se casa, Q es María está celosa, P y Q significa Pedro se casa y María está celosa. Básicamente. Ahora, veamos entonces un poco los valores de verdad que pueden tomar estos P y Q. Vamos a hacer la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, para hacer la tabla de verdad, cuando nosotros tenemos algo de esta forma, primero nosotros deberíamos analizar los valores de P y los valores de Q
y ir básicamente cubriendo todas las posibilidades. Fijémonos que yo voy a poner así, P, Q y P y Q, ¿sí? Y voy a armar la tablita. Algo así. Bien. Entonces, para empezar, ¿qué valores puede tomar P y qué valores puede tomar Q? ¿Sí? Y hay que mostrar todas sus combinaciones posibles. P puede ser verdadero y falso, ¿no? Pero la primera combinación podría ser que P y Q ambas sean verdaderas. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que Pedro efectivamente se casa y María está efectivamente celosa. Entonces, Pedro se casa y María está celosa, va a ser verdadero. Eso va a tener sentido, ¿sí? Porque se está cumpliendo, digamos, el enunciado que nosotros estamos haciendo tiene acá verdadero y verdadero. Entonces, claramente, entonces esto también va a ser verdadero. Entonces, eso lo estamos reflejando acá de esta forma. Bien, podría pasar que Pedro se case, o sea, que P sea verdadero, pero que María no esté celosa. Entonces esto sea falso. Y entonces eso, acá tenemos verdadero, el I, falso. Esto entonces va a hacer que el enunciado sea falso, ¿sí? Porque justamente Pedro se casa, sí, pero María no está celosa. No tiene sentido que esta frase, este enunciado sea verdadero. Esto es falso. Otra forma es que Pedro no se case, o sea que el P sea falso, pero que María sí esté celosa, que sea verdadero. Entonces, de vuelta, como no suceden las dos cosas a la vez, este enunciado es falso. Y por último, podríamos decir que Pedro no se casa, entonces que el primer enunciado sea falso y que María en realidad no esté celosa, entonces que el segundo sea falso también, y por ende este enunciado también sería falso, porque nos está mintiendo tanto en el primero como en el segundo. Entonces, este conector lógico se llama conjunción, vamos a anotarlo acá arriba. La conjunción, que es este I, y que se denota de esta forma de triangulito para arriba, básicamente, solamente va a ser verdadero cuando ambas P y Q son verdaderas. Luego es siempre falso. Vamos a pasar entonces a otros conectores lógicos. Otro conector lógico es la disyunción. La disyunción, que es básicamente el O, ¿sí? O, ¿cómo lo vamos a anotar? Es como un triangulito hacia abajo, o una B corta. La disyunción es P o Q, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, podría decir, quiero algo dulce o algo salado. ¿Sí? Yo acá tengo una proposición que sería quiero algo dulce y otra posición sería quiero algo salado. Y ambas están conectadas con el conector lógico O. ¿Sí? Entonces, vamos a construir la tabla de verdad. P, Q, P o Q. Fíjense, ojo, esto que está acá no es una pregunta, ¿sí? Yo dije, ¿quiero algo dulce o algo salado? O sea, como que me da un poco lo mismo si la verdad quiero algo dulce o si quiero algo salado, ¿no? Entonces, veamos ahora, en los valores de verdad esto se va a ver reflejado. Porque, ¿qué pasa ahora? Si yo quiero algo dulce, esto es verdadero, pero también quiero algo salado, entonces esto también es verdadero, el P o Q también va a ser verdadero. Si yo quiero algo dulce, pero no quiero algo salado, ¿yo estoy queriendo algo dulce o algo salado? Sí, eso es cierto también, ¿sí? Entonces esto también va a ser verdadero. Si yo no quiero algo dulce, pero sí quiero algo salado, entonces voy a querer algo dulce o algo salado, ¿sí? Fíjense que la disyuntiva me es verdadero siempre que por lo menos una de las opciones sean verdaderas. ¿Qué pasa si ambos son falsos? No quiero ni algo dulce ni algo salado. Entonces ahora sí, recién, la disyunción es falsa. Bien, espero que eso se haya entendido.
Estos dos, la disyuntiva y la conjunción, son de los más importantes, sobre todo a la hora de programar. Ahora, veamos otro caso. La negación. La negación, esperen, vamos a ponerles un poquito de color. Esta es la conjunción, la disyunción, la negación. La negación es el no, ¿sí? Justamente como el nombre lo indica, y se denota con un simbolito así de fideo, de rulo, no sé, como quieren decirle, o algunos también lo denotan como esto, sobre todo en computación, es como una patita así. La negación básicamente es, si nosotros tenemos, ahora no vamos a necesitar dos proposiciones, solamente con una basta. Por ejemplo, puedo decir, esa señora no tiene bigote. ¿Sí? Fíjense, que yo podría estar diciendo que la proposición inicial sea esa señora tiene bigote, ¿sí? Pero agregándole el no, que es este conector. Entonces, ¿cómo denotaría? Yo tengo una proposición P y luego tengo el no P. Entonces, si construimos su tabla de verdad, lo que vamos a obtener es que P puede ser verdadero o P puede ser falso. ¿Sí? Ahora solamente tenemos una proposición, que es P. Y como es de esperarse, no P, digamos, si la señora tiene bigote, es la preposición P. Acá esto vamos a anotarlo porque puede ser confuso. Esa señora tiene bigote. Bigote. ¿Sí? Esto es P. Entonces, si P es verdadero, que esa señora no tenga bigote, que es no P, va a ser falso. ¿Sí? Porque la señora efectivamente tiene bigote, es verdadero. Ahora, si esa señora tiene bigote es falso, eso significa inmediatamente que esa señora no tiene bigote es verdadero. ¿Sí? Básicamente lo que hace es cambiar el valor de verdad de la proposición original. Bien, vamos a seguir. Bien, vamos con otro que es muy importante, que es el condicional. El condicional también es muy importante en programación. Básicamente es cuando nosotros tenemos el si sucede algo, entonces otra proposición, ¿sí? O sucede otra cosa. Esto se denota con una flechita, con una sola, digamos, flechita. Y por ahí podemos poner un ejemplo, no sé, algo que me pasa mucho cuando quiero ir para la facultad. Si llueve mañana, coma, entonces llevo el paraguas. Bien, entonces, fíjense, yo acá puedo decir, llueve mañana, una proposición, que lo vamos a llamar P, llevo el paraguas, es otra proposición, que es Q, ¿sí? Vamos a subrayarlas. Llueve mañana y llevo el paraguas. Bien, entonces tenemos una proposición con su conector, que es sí, entonces. Bien, veamos sus valores de verdad. Tenemos P, tenemos Q, tenemos P, entonces Q. Entonces, vamos a terminar de hacer la tablita. Bien. Entonces, P puede ser verdadero, ¿sí? O sea, que llueva mañana.
y que yo también lleve el paraguas. Entonces, este condicional va a ser verdadero. ¿Sí? Tiene sentido que llueve mañana, entonces llevo el paraguas. Si llueve mañana, pero yo en cambio no llevo el paraguas, entonces esta proposición, que si llueve mañana entonces llevo el paraguas, se convierte en falsa, porque por más de que la hipótesis es correcta, el resultado, digamos, la conclusión a la que yo llego, termina no cumpliéndose. ¿Sí? Entonces eso hace que el condicional sea falso. ¿Qué pasa si en cambio la hipótesis es la falsa? Que no llueve mañana, pero yo sí llevo el paraguas. ¿Sí? O sea que la Q es verdadera. En ese caso, por más que pueda sonar antiintuitivo, como la conclusión es verdadera, el condicional también va a ser verdadero, porque en definitiva la consecuencia del condicional sí se cumple. ¿Sí? Entonces, en ese caso va a ser verdadero. ¿Y qué pasa si no llueve mañana, pero tampoco llevo el paraguas? En ese caso, el condicional también va a ser verdadero, porque no llueve mañana, no llevo el paraguas. Eso es justamente, básicamente, digamos, una consecuencia lógica de si no pasa una hipótesis. ¿Sí? Si no pasa la hipótesis, tampoco llego a la misma conclusión. Bien, vamos siguiendo entonces. Tenemos otro, ahora muy parecido, que es el bicondicional, que básicamente es el sí y solo sí. ¿Sí? Que es básicamente dos flechitas para ambos lados. Es decir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco más financiero. Una acción se considera de alta volatilidad si y solo si su precio sube o baja un 5% o más en un día. Esto es algo que perfectamente uno podría encontrar en un libro de texto. ¿Sí? O sea, estoy tratando de llevar un poco más a lo aplicado lo que estamos viendo. Entonces, uno lo analiza. ¿Sí? Entonces veamos, primero, ¿qué tenemos? Nuestro conector lógico está acá, el sí solo sí. ¿Qué me separa? Una acción se considera de alta volatilidad. ¿Sí? O la acción se considera de alta volatilidad. Eso sería una proposición. Podría ser que se considere alta volatilidad o que no se considere alta volatilidad. En cambio, por este otro lado, tenemos su precio sube o baja un 5% más en un día. ¿Sí? Entonces tenemos dos proposiciones que están conectadas por el conector lógico. Ahora, este sí solo sí no va a ser igual al condicional, porque tenemos PQ y P sí solo sí Q. Veamos sus valores de verdad. Terminamos la tablita, ahí va. Bien, ¿qué pasa si P es verdadero y Q es verdadero? Bueno, que la acción se considera de alta volatilidad, sí solo sí, el precio sube o baja un 5% más en un día, tiene todo el sentido del mundo, estamos bien. ¿Qué pasa si P es verdadero pero Q es falso? Estamos diciendo que se considera alta volatilidad si solo sí, algo que es falso. Entonces, claramente, todo el valor de verdad de esta proposición va a ser también falso, ¿sí? Porque no va a ser cierto lo que está diciendo acá, si lo segundo no se cumple. Ahora, si lo primero no se cumple, tenemos una acción que no es de alta volatilidad, pero el precio sí sube un 5% más en un día, entonces esta proposición también va a ser falsa, por más de que no tendría sentido, ¿no? Porque esto estamos haciendo una definición. Pero bueno, por ahí podemos tener un caso donde
pasa lo segundo, pero no pasa lo primero. Esto sería falso, ¿sí? O sea, el primero falso y el segundo verdadero nos daría algo falso. Y por último, ¿qué pasa si no se cumple lo primero, pero tampoco se cumple lo segundo? O sea, tendríamos que no se considera alta volatilidad, pero tampoco sube un 5%. Bueno, estamos correctos, ¿sí? O sea, lo que está diciendo acá, que solamente se considera alta volatilidad si sube un 5%, no está ocurriendo, pero sí es verdadero, sí, sí, digamos, perdón, sí está ocurriendo porque justamente no se están cumpliendo ninguna de las dos, ¿sí? Como tiene que pasar. Si se cumple la primera, tiene que ocurrir la segunda. Y si no se cumple la primera, no se tiene que cumplir la segunda. Eso significa que esto es verdadero, ¿sí? Entonces, si ambas son falsas, esto también es verdadero. Entonces ahí podemos terminar de hacer la tabla de verdad de la lógica, del bicondicional. Bien, hay más conectores lógicos, los invito a visitar la bibliografía, a conocerlos, algunos incluso tienen su aplicación en programación, porque como les digo, en la parte práctica, digamos, de lógica proposicional, la programación, digamos, la usa muchísimo. ¿Sí? Es decir, directamente la base de toda la programación y de toda la computación es la lógica proposicional. Entonces por ahí van a encontrar, por ejemplo, unas disyuntivas que sí excluyen el caso, por ejemplo, de cuando algunos de los dos es falsos también lo considera falso y demás. Bueno, hay varias cosas. Como les digo, les invito a revisar la bibliografía. Bien, también podemos tener algunos conectores que se vayan mezclando, ¿sí? O sea que no necesariamente, vamos a agarrar una nueva página, que no necesariamente, digamos, sean dos proposiciones, que quizás podemos mezclar hasta tres con distintos, digamos, con conectores más compuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo armar una proposición que diga lo siguiente. Si mañana llueve, o si hay muchas nubes, entonces no voy al colegio. ¿Sí? Acá tenemos, fijémonos, vamos a anotar con rojo los conectores, primero. Acá tenemos un conector O, acá tenemos un sí y entonces, y acá tenemos un no. ¿Sí? Entonces, pensemos esto. Primera proposición podría ser mañana llueve. Segunda proposición podría ser hay muchas nubes. O mañana hay muchas nubes. Tercera proposición podría ser voy al colegio. Entonces acá, este enunciado que está acá, lo podría llamar... Este enunciado que está acá, yo lo podría llamar P o Q. Esto sería mañana llueve o mañana hay muchas nubes, pero está encerrado en un condicional. Entonces, y en vez de voy al colegio, sería no voy al colegio. ¿Sí? Entonces, de esta forma nosotros hemos anotado una nueva proposición que está constituida, digamos, por múltiples proposiciones, a las cuales también han sido modificadas con conectores lógicos. ¿Sí? De hecho, bueno, analicemos un poco la tabla de verdad, digamos, de este ejemplo. Acá sí es un poco más largo, ¿sí? Tenemos que analizar todas las combinaciones de P, Q y R y luego tenemos que hacer P o Q, que es ¿sí? Lo primero que tenemos acá, no R, y podemos después analizar el P o Q, entonces no R. P o Q, entonces no R. Yo acá me confundí. El paréntesis va por fuera. Bien.
Entonces, por ejemplo, podríamos tener el caso donde los tres son verdaderos, P, Q y R. Como P y Q son verdaderos, P o Q también es verdadero. Como R es verdadero, no R es falso. Y entonces P o Q, entonces no R, sería verdadero, entonces falso. Que es lo que dijimos que es lo que no tiene sentido, ¿sí? En el condicional, si la consecuencia es falsa y la hipótesis es verdadera, significa que yo estoy cumpliendo la hipótesis, pero no se cumple la consecuencia. Entonces el enunciado del condicional es falso. Podría pasar que esto sea verdadero, pero que la R sea falsa. Entonces el P o Q sigue siendo verdadero, pero ahora no R es verdadero, ¿sí? Porque R es falso. Y acá entonces, verdadero, entonces verdadero, me queda verdadero. Podríamos seguir así, ¿no? Verdadero en P, falso en Q, verdadero en R. P o Q es verdadero o falso, me queda verdadero. No R, me queda falso. Y esto nos da que verdadero, entonces falso, de vuelta sería falso. Puedo tener el caso verdadero o falso y acá que entonces R sea falso. ¿Sí? Entonces, P o Q es verdadero o falso, me queda verdadero. R falso, entonces no R es verdadero. Verdadero, entonces verdadero, me queda verdadero. Y así podemos seguir con todos los casos de esta tabla de verdad. Bien, vamos a ver otras cosas de lógica proposicional que son las equivalencias. A veces nosotros necesitamos comparar una proposición con otra, ¿sí? Su interpretación matemática sería el igual, ¿sí? O sea, nosotros tener algo equivalente a otra cosa es como, por ejemplo, decir que 2 más 2 es igual a 4. Una proposición podría ser 2 más 2, la otra proposición sería 4, y estamos diciendo, bueno, 2 más 2 es 4, son equivalentes, ¿sí? O sea, son iguales en este caso. La equivalencia lógica está, digamos, yendo para en ese aspecto. Nosotros vamos a estar agarrando dos proposiciones, ¿sí? Y si tienen la misma, digamos, si las dos proposiciones, supongamos en el caso más general, están hechas de una combinación de valores de verdad de proposiciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, en este caso, esta proposición que tenemos acá arriba, ¿sí? Está compuesta por conectores lógicos, ¿sí? Y otras proposiciones. Entonces, si yo tengo otra proposición armada con las mismas proposiciones, entonces, si yo tuviera la misma combinación inicial, ¿sí? De P, Q y R, y este me da falso, entonces la otra proposición me debería dar falso también, para esa misma combinación. Y si eso sucede para todas las combinaciones posibles, entonces ahí se dice que son ambas equivalentes. Vamos a ponerlo un poco en palabras. Básicamente lo que dijimos es dos proposiciones son equivalentes si tienen el mismo valor de verdad en cualquier combinación de valores de posibles, perdón, de las proposiciones simples que la componen. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener la siguiente. Nosotros, no sé, podemos partir de P y Q, ¿sí? O sea, de dos proposiciones, hacer la conjunción y negarla, ¿sí? Negar P y Q. Y esto es equivalente, ¿sí? La equivalencia, ojo que arriba me confundí.
La equivalencia es las dos líneas con ambas flechitas. El bicondicional, en cambio, se escribe así. Se escribe con una digamos, flechita con dos puntas, ¿sí? Entonces, volviendo acá a la equivalencia. Tenemos no P y Q sería equivalente a no P o no Q. Entonces, veamos a qué me refiero con esta definición, ¿no? De que es de equivalencia. Veamos que la tabla de verdad de no P y Q es, digamos, bajo las mismas combinaciones de valores de verdad de P y de Q, tienen la misma tabla de verdad que no P o no Q. Entonces hagamos esto. P, Q, hacemos P y Q, y después la negamos, no P y Q. Y por otro lado hacemos no P, no Q, y no P o no Q. ¿Sí? Todas esas vamos a analizar para hacer esta tabla de verdad. Esto que llega hasta abajo. Bien. Entonces, por ejemplo, bueno, si P es verdadero y Q es verdadero, P y Q es verdadero, porque habíamos dicho, ¿no?, que si ambas son verdaderas, P y Q va a ser verdadero. Si alguna de las dos es falsa, se vuelve falsa. Entonces, no P y Q, esto se vuelve falso, porque es la negación de lo anterior. Ahora vamos con esta otra parte. No P y no Q. Si P es verdadero, no P es falso. Si Q es verdadero, no Q es falso. Y por ende, no P o no Q, ambas son falsas, tenemos que esto es falso. Sí, acuérdense que la disyuntiva era falso solamente cuando ambas eran falsas. Entonces podemos tener el segundo caso, que P sea verdadero, Q sea falso. P y Q va a ser falso. No P y Q va a ser verdadero, porque es la negación de lo anterior. Y esto va a ser, como esto P era verdadero, no P es falso, y no Q va a ser verdadero. Y luego no P o no Q va a ser, como una de las dos es verdadera, esto se vuelve verdadero. Y así podemos seguir, ¿no? Pero se los dejo como tarea, pero fíjense que la tabla de verdad de esta parte, bajo las mismas condiciones de esto, es igual a la de esta parte, ¿sí? Entonces, eso significa que estas dos expresiones son equivalentes. Bien. Otras equivalencias las van a poder encontrar en el libro. Yo ahora les voy a estar dejando la imagen en pantalla, pero básicamente hay infinitas equivalencias. Negación, por ejemplo, negar una negación, ¿sí? No P es lo mismo que P, ¿sí? Negar una negación me hace devolver a mi proposición de inicio, y demás. Bueno, hay un montón de equivalencias que cuando uno las va leyendo y las va analizando tienen todo el sentido y son súper útiles a la hora de demostrar o pensar, ¿sí? Es la base de todo. Por último vamos a ver el último temita de hoy, que la clase, les tengo que admitir que se hizo un poco larga, es funciones proposicionales y cuantificadores. ¿Qué son las funciones proposicionales? Funciones proposicionales y cuantificadores. ¿Qué son? Bueno, nosotros ya vimos que las proposiciones eran un enunciado, ¿sí? Entonces, una función proposicional se va a escribir algo de esta forma, como un P, pero como si fuera una función, ¿no? Un P de X, dos puntos, y decimos, por ejemplo, no sé, X es hijo de Pedro. Donde ahora digamos, esta X va a ser una variable, ¿sí? Vamos a estar diciendo que esto que está acá va a poder ir tomando distintos valores,
¿Sí? Si yo, no sé, quisiera decir Mariano es el hijo de Pedro, entonces me alcanza con decir que P de Mariano es la proposición Mariano es hijo de Pedro. Pero a la vez también puedo evaluarlo, no sé, en, no sé, Juana. Entonces P en Juana significa Juana es hijo de Pedro. Está medio raro ahí, ¿no? Pero, ¿sí? Entonces, estos enunciados, así, cada uno puede tomar un valor de verdad distinto, ¿sí? Pero estamos usando la misma forma, por eso es una función proposicional. Solamente estamos cambiando esta variable x, evaluando la función en eso. Entonces, para esto, digamos, siempre es muy importante decir dónde se puede mover x. Dónde vive x. ¿Sí? Esto es a lo que nosotros le vamos a llamar el universo. Y es lo que siempre vamos a tener que definir una vez que nosotros definimos una función proposicional. ¿Sí? Por ejemplo, en este ejemplo que dimos acá, el universo, que lo vamos así a anotar como un U, son, no sé, los X son familiares de Pedro. Entonces, básicamente, perdón, esto se anota no con comillas, sino que con llaves, ¿sí? Ya vamos a estudiar un poco mejor esta anotación en el siguiente video, pero básicamente nosotros lo que tenemos acá es, bueno, ¿dónde vive la X? Bueno, la X son cualquier familiar de Pedro. Entonces, si Mariano es familiar de Pedro, yo lo puedo evaluar en esta X, ¿sí? O sea, si Mariano es un elemento que es parte de esta familia, entonces yo a Mariano lo puedo evaluar y lo puedo cambiar por X. Si no, no. Y fijémonos que obviamente el valor de verdad no solamente va a depender en cómo yo lo evalúe. ¿Sí? Si yo cambio el universo, puedo cambiar absolutamente, puedo hacer que este enunciado sea siempre falso, por ejemplo. No sé, si cambio el enunciado cambio el universo a, no sé, X es una fruta, ¿sí? En este caso, digamos, ninguna fruta, lógicamente, va a ser hijo de Pedro. Entonces, ahí es cuando estoy yo cambiando el valor de verdad, digamos, absoluto de toda esta proposición, esta función proposición. Entonces, yo también puedo quizás referirme a solamente algunos elementos del universo o a todo el universo, todos los elementos que existen en el universo, dentro incluso de alguna forma proposicional. Y ahí es donde entran este tema, los cuantificadores. ¿Sí? Fijémonos que yo podría decir, no sé, tener un enunciado que sea, por ejemplo, todos los pelados son malos. O, no sé, otro ejemplo que sea, existe al menos un Colorado Mufa. Entonces, básicamente, bueno, yo podría decir, bueno, a ver, en el primero, yo digo, bueno, no sé, mi P de X, que sea X, es malo. Y que el universo sea X es pelado, o es un pelado. Es un pelado. Entonces, acá estamos diciendo, bueno, X, que es cualquier pelado, es malo. Pero no estamos en realidad siendo fiel a esta proposición. Fijémonos. Esta proposición necesita algo más, que es este todos que está acá. ¿Sí?
Entonces, a esto lo vamos a anotar de otra forma. Vamos a anotar con el cuantificador que significa para todo. Y se denota de esta forma, con una A invertida. Entonces lo que acá estamos diciendo, por ejemplo, en esta proposición sería, vamos a escribirlo en rojo, para todo valor x, o sea, para todo valor x de mi universo, pasa que x es malo, o sea, p de x. O sea, para cualquier pelado, para todo pelado, x es malo. O sea, todos los pelados son malos. Sería la interpretación literal de esta proposición. Entonces, esto que está acá es la forma proposicional de lo anterior. ¿Qué pasa con este otro? Nosotros, en este segundo ejemplo, podemos decir, bueno, no sé, vamos a cambiar un poco las letras. Q de I es mi función proposicional que sea I es mufa. ¿Sí? No es necesario que sea X, puede ser cualquier letra también. Y el universo sería, bueno, I es colorado, o un colorado. Bien. Y acá entonces vamos a usar otro cuantificador, que es el existe un, o al menos un. Existe al menos un, ¿sí? Que se denota con la letra E invertida, ¿sí? Entonces, en este segundo ejemplo, yo pondría, estoy diciendo, existe un I tal que me cumple Q de I. Es decir, existe un colorado, ¿sí? Tal que ese colorado es mufa. ¿Sí? Básicamente esta sería la forma proposicional de, de la segunda proposición. De estas dos. Usando cuantificadores. También podemos combinar los cuantificadores, ¿sí? Vamos a poder también generar frases que sea, por ejemplo, para todo x existe un y, tal que, no sé, p de x y, ¿sí? Fijémonos que acá tenemos una frase proposicional, perdón, una función proposicional que me depende de dos variables, tanto de x como de y. Entonces, esa frase proposicional va a ser algo de la forma, no sé, x le gusta el pelo de y, por decir algo, ¿sí? Tenemos frases proposicionales que también dependen de dos variables. Y acá podemos decir que esta frase proposicional que hemos escrito a la izquierda dice para todo x, acá hay que definir el universo para x y el universo para y, ¿sí? Para todo x existe al menos un y tal que a x le gusta el pelo de y, ¿sí? Si x fueran, no sé, los varones del curso de matemáticas para negocios y la y fueran las mujeres del curso de matemáticas para negocios, tendríamos, bueno, para todos los chicos o los hombres de matemáticas para negocios, existe al menos una mujer, tal que al hombre le gusta el pelo de la mujer. Algo así, ¿sí? También, bueno, podemos tener también las versiones negadas, digamos, de estos cuantificadores. Si yo niego que para todo x exista un y, es lo mismo que decir que, perdón, acá tal que pase cierta proposición, es lo mismo
esto es equivalente a decir que existe al menos un X vamos de vuelta. Sí, digamos, también tenemos sus versiones negadas. Acá también tenemos sus versiones negadas de los cuantificadores. Entonces, si yo digo, bueno, para todo X pasa P de X, pero yo lo niego, vamos a hacer así, y lo niego, esto es equivalente a decir que entonces existe al menos un X, perdón, me confundí, un X, existe al menos un X tal que no cumple P de X, ¿sí? Lo mismo pasa si yo digo, bueno, existe un Y tal que Q de Y y lo niego, esto es lo mismo que decir que para todo Y va a pasar que no Q de Y, ¿sí? Estas son las versiones negadas. Pero bueno, básicamente con esto ya terminaríamos esta primera clase. Yo sé que fue un poco larga, pero fijémonos que, yendo en retrospectiva, vimos un pantallazo muy general de todo lo que es lógica proposicional. Vimos cómo identificar qué era una proposición, qué no, ver cómo se construye una tabla de verdad, ver todos sus conectores lógicos, es decir, la conjunción, la disyunción, la negación, el condicional, el bicondicional, que les recuerdo que es una sola flechita, ¿sí? ¿Qué pasaba? Bueno, también cuando tenemos varias, digamos, proposiciones y las mezclamos junto con varios conectores, digamos, de forma compuesta, algunas equivalencias lógicas, ¿sí? Que algunas de las más importantes, qué significaba que dos proposiciones fueran equivalentes. Y por último vimos las funciones proposicionales y los cuantificadores. Todos estos son temas que van a ser a la, digamos, base de todo lo que vamos a ver de acá en adelante. Además que nos ayuda mucho a pensar las cosas y a razonarlas. Fuera de todo esto, ¿por qué, digamos, estamos viendo esto? ¿Por qué es tan importante todo esto? Básicamente, ya probablemente lo vean en la práctica, es el funcionamiento básico de una computadora. Ya se los dije al principio del video. Todo puedo tomar que el verdadero es como el número 1, el falso es el número 0 y agarrar un sistema binario que funcione si pasa o no pasa, básicamente corriente. Si hay corriente es verdadero o significa 1, no hay corriente significa falso, o sea un 0. Y eso va a determinar básicamente cómo opera, cómo funciona toda la computadora y cómo piensa la computadora. Porque justamente estamos basando el sistema binario matemático con la lógica proposicional que funciona en base al mismo verdadero o falso que puede tomar, o el valor, digamos, verdadero o falso que se pueden ir tomando. Eso es básicamente un pantallazo muy rápido. Espero que les haya servido. Por favor, cualquier consulta, diríjanmela al mail o abriremos también un espacio de consultas para esto mismo. Espero sus consultas y nos vemos el día de la práctica.